Adults of every age, would you like to see something strange? Come with us and you will see. This our town of Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Pumpkins scream in the dead of night. This is Halloween, everybody make a scene. Trick or treat, tell the neighbors on your diaphragm. It's our town, everybody scream. It's town of Halloween. I am the one hiding under your bed. Teeth ground sharp and eyes glowing red. I am the one hiding. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Marcapáginas. Lleva siendo hora, ¿verdad? Ya va siendo hora de que esta maravillosa voz vuelva a aparecer por aquí. Y diréis, ¿qué está haciendo este loco a casi mediados de noviembre hablándonos de Halloween otra vez? Y bueno, esto tiene una gran explicación. Yo creo que como reto personal he decidido alargar el Halloween un poquito más. Y la explicación es muy sencilla. Yo, ya sabéis que he estado desaparecido por tema de que mi voz ha decidido marchar a tierras lejanas y ha decidido volver hace muy poquito. Y bueno, he decidido retrotraerme a Halloween y traeros pues una de las grandes obras para mí de este tiempo tan maravilloso que es Halloween. Y diréis, ya nos va a hablar de Don Juan Tenorio, que toda la noche de ánimas y no sé qué. No. Eso sería lo fácil. Lo fácil es hablar de lo que todo el mundo habla, de Don Juan Tenorio, que siempre llega el 1 de noviembre y en todos los teatros está el Don Juan para hablarnos de la muerte, de que Don Juan se enfrenta a la muerte y demás. No. Aquí en Marcapáginas nos enfrentamos a otro tipo de ideas y a otro tipo de conceptos. Y la verdad es que esto no es tan conocido. Algunos a lo mejor sí lo conocéis. Si os lo han mandado en clase alguna vez, pues estaréis al tanto. Pero hoy vengo a traeros un concepto un tanto diferente para este podcast, pero un tanto más conocido para el mundo actual, que es el audiolibro. Y diréis, ¿y qué nos vas a traer ahora? Pues no sé si conocéis a don Gustavo Adolfo Bécquer. No sé si os sonará. Es una persona conocida mucho en su zona y demás, pero a lo mejor no suena en vuestras pequeñas cabezas. Y tiene un detallito que son las leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer. Pues ahora mismo, en este pequeño silencio que se ha creado, os voy a introducir lo que sería las maravillosas leyendas de don Gustavo Adolfo Bécquer. Y vamos a empezar escuchando el relato de El Monte de las Ánimas. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas. Su tañido monótono y eterno me trajo a la mente esa tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas. ¡Atad los perros! ¡Haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad! La noche se acerca, es día de Todos los Santos y estamos en el Monte de las Ánimas. ¿Tan pronto? Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campana en la capilla del monte. ¿En esa capilla menos? Va, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima. Tú ignoras cuánto sucede en este país porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua. Yo también pondré la mía al paso y mientras dure el camino te contaré esa historia.
Ese monte, que hoy llaman de las Ánimas, pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran solos sabido defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad, fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los monjes guerreros. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. Aquello no fue una cacería. Fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos a quienes se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso, en Soria, le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del Palacio de los Condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente mientras el viento azotaba los emplomados vidrios del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la llama. Las dueñas referían a propósito de la noche de difuntos cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel, y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos, con un tañido monótono y triste. Hermosa prima, pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre. Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces, acaso por algún galán de tu lejano señorío. Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. ¿Lo quieres? Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya sin añadir una palabra. Y antes de que concluya el día de todos los santos, en que así como el tuyo se celebra el mío y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? ¿Por qué no? ¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería y que por no sé qué emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma? Sí. Pues se ha perdido. Se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo. ¿Se ha perdido? ¿Y dónde? En el Monte de las Ánimas. Tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces en la ciudad, en toda Castilla. Me llaman el rey de los cazadores. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir del peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda y volaría gozoso como a una fiesta. Y sin embargo, esta noche...
¿A qué ocultártelo? Tengo miedo. ¿Oyes? Las campanas doblan. La oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas, cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido, exclamó con un tono indiferente, mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de 1000 colores. Oh, eso de ningún modo. ¡Qué locura! Una noche tan oscura, noche de difuntos, y cuajado el camino de lobos. Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos que comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie. Se pasó la mano por la frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón. Y con voz firme dijo: Adiós, Beatriz. Hasta pronto. ¡Alonso! ¡Alonso! Cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía cuando en menos de una hora pudiera haberlo hecho. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió. Se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana y entreabrió los ojos. Creía haber oído a un par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y doliente. Será el viento. Solo eso, el viento. Poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse, pero latía cada vez con más violencia. Las puertas del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden, estas con un ruido sordo y grave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio. Un silencio lleno de rumores extraños. El silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante. Lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota en la oscuridad. Inmóvil, temblorosa, Beatriz adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos y de pronto nada. Silencio. Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada. Oscuridad. Bah, ¿acaso soy yo tan miedosa como estas pobres gentes, cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos? Cerrando los ojos, intentó dormir. Pero en vano, había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas de aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblan tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó una hora, 2, la noche, un siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz.
Al fin despuntó la aurora y, vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de luz. Después de una noche de insomnio y de terrores, ¿es tan hermosa la luz clara y blanca del día? Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus miedos pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal descoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte. La banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del caballero Alonso, que había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, encontraron a Beatriz inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho. Desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros. Muerta. Muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador, que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Ánimas y que antes de morir pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras, aseguraba que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria, enterrados en el atrio de la capilla, levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos y sangrientos y arrojando gritos de horror daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Bueno, pues espero que no hayamos pasado mucho miedo en este relato. Algunos lo habrán intuido, perdón. Este es un relato que Radio Nacional, una vez, cuando tenía este tipo de episodios, pues realizó. Y he querido recoger porque me parece que la literatura, los cuentos, las leyendas, las poesías, da igual cómo se hagan, ya sea escritas leyendo para uno mismo o leyendo en alto, o también en este caso pues reproduciendo en un pequeño relato con varios personajes, pues es algo bonito, ¿no? Y la verdad es que tenía idea de hacer esto en Halloween, pero con el gran Gustavo Adolfo Bécquer, que leyendas como estas tiene muchas. Oiréis que de terror siempre vamos a oír la típica frase de La niña y el exorcista o cualquier otra película de terror, pero yo creo que cosas como esta, leyéndolas uno solo en casa, con una luz un poco tenue en la habitación, pues también tienen que sobrecoger, también tienen que dejar el alma un poquito ahí pequeñita y un poquito con ese terror, esa sensación de vigilar todo lo que te rodea, de ver si algo se mueve, si hay algo que te acompaña. No sé, yo creo que para mí y para vosotros sobre todo, que seréis los que estaréis escuchando esto,
habrá sido una experiencia bastante bonita. Y espero que sea una experiencia que no se quede aquí, que podamos repetir, obviamente, porque intentaré que esto se repita con otros cuentos, otras poesías, otros relatos, pero que se compartan, sobre todo, ya no es por darme publicidad, sino porque yo creo que la literatura hay que compartirla, hay que darla a conocer y no hay que dejar que se pierda. Espero que os haya gustado este programa, este pequeño podcast de esta semana, y no tengo mucho más que decir, que es un placer, como ya sabéis, estar aquí con vosotros, en vuestros oídos, como dirían algunos, en vuestras mentes, en vuestras cabezas, y nos oiremos más bien la semana que viene con otro pequeño podcast. Un abrazo y hasta la semana que viene. Joven y divertido. Así es Radio, la radio de la Universidad de Burgos.